Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 12 de la serie El mensaje de la cruz. Hermanos, Jesús vino a este mundo para salvar a todos los pecadores y para hacerlo tuvo que asumir la pena de muerte que debía haber recibido cada uno de nosotros. Por eso, el Señor padeció todo tipo de sufrimientos, siendo finalmente crucificado. Los padecimientos del Señor Jesús dieron perdón de los pecados, liberándolo de la maldición del mismo pecado y permitiéndole vivir en las bendiciones de Dios. En este sentido, deberá no solamente entender que Jesús perdonó sus pecados, sino comprender en detalle cómo lo hizo. Solo entonces podrá amar al Señor con todo su corazón y vivirá una vida de fe en victoria, sabiendo por qué Él llevó todo ese sufrimiento. En la última prédica vimos la providencia de Dios al hacer que el Señor Jesús naciera en un pesebre, que viviera una vida austera en este mundo y que derramara su sangre al ser azotado. Hoy les predicaré por qué el Señor Jesús tuvo que llevar la corona de espinas. Espero que a través de este mensaje lleguen a comprender el amor del Señor, quien llevó la corona de espinas por cada uno de nosotros. Oro en el nombre del Señor para que, con ese amor, se esfuercen por avanzar más decididamente hacia el reino de los cielos. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él merece la más gloriosa corona. Sin embargo, la corona que Jesús llevó no fue una corona hecha de oro y joyas, sino una corona de espinas puntiagudas. Marcos capítulo 15, versículos 16 al 18, cita: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Hermano, las zarzas en Israel tienen unas espinas largas, duras y puntiagudas. Los soldados romanos tejieron una corona con estas espinas, más pequeña que la cabeza de un hombre, y se la pusieron a Jesús. Aquellas largas y filudas espinas traspasaron su cabeza, causándole un agudo dolor en el cráneo, y pronto su rostro se cubrió de sangre. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios permitió que su amado y único Hijo, Jesús, llevara esa corona de espinas? Fue para perdonar al hombre de los pecados que comete con el pensamiento. El ser humano tiene malos pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Esos pensamientos se traducen en sentimientos perversos porque todo eso emana de su corazón. Odian, envidian, tienen celos, juzgan y condenan a otros, codician las posesiones de los demás, adulteran con el pensamiento y fingen honrar a otros, pero en realidad los desprecian y los menosprecian en su interior. Y debido a que tienen esos pecados de pensamiento, eso los lleva a cometerlos exteriormente. En este mundo, no importa lo perverso que puedan ser sus pensamientos o deseos, no se consideran pecados a menos que se manifiesten en hechos. No obstante, si alguien tiene el deseo de pecar en su mente y en su corazón, la Biblia lo considera ya como pecado. Mateo capítulo 5, versículo 28 menciona:
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 15 añade: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, ¿sabe que este versículo dice que si odia a alguien no tiene vida eterna? Siempre les digo esto: todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Aun cuando no haya matado a alguien, si solamente le tiene odio a un hermano en su corazón, lo estará matando. Escúchelo bien, hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y añade: todo aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna en él. Así que, si no se despoja de esa maldad, no podrá entrar al reino de los cielos. Por eso, Dios le dice que debe amar incluso a sus enemigos. Imagínese lo malo que es odiar a su hermano que no es su enemigo. Por ello, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, señala que esa clase de personas no tienen vida eterna. Si alguien odia a otra persona, aun cuando no lo haya matado, para Dios, que ve el interior del corazón de cada uno, será condenado como un homicida. La razón por la que el Señor Jesús llevó una corona de espinas y derramó su sangre fue para perdonarnos incluso de los pecados que comete con sus pensamientos. Todo aquel que cree esto y es perdonado deberá purificar sus pensamientos y corazón. Querido público, primero déjeme explicar qué significa no cometer pecados con el pensamiento. En el cerebro hay un sistema llamado memoria, a través del cual el ser humano almacena todo su conocimiento. A todo lo que ha guardado dentro de este sistema de memoria, es decir, a todo lo que ha visto, oído y aprendido por medio de sus sentidos, se le llama conocimiento. Cuando ese conocimiento almacenado se reproduce, se le denomina pensamiento. Ahora bien, si alguien se lesiona la cabeza en un accidente de tránsito o en cualquier otro accidente, algunos pierden la memoria. No pueden recordar nada porque su sistema de memoria está dañado. Por eso decimos que cuando el conocimiento almacenado se reproduce, a eso se le llama pensamiento. Sin embargo, el conocimiento que cada uno ha almacenado en el cerebro desde su nacimiento es diferente. Actualmente hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y ninguno tiene el mismo nivel de conocimiento. Y es porque el trasfondo y la educación de cada uno son diferentes y porque, además, cada uno ingresa experiencias, hechos, etcétera, con una carga sentimental distinta, aun cuando pueden haber vivido en un mismo entorno y haber aprendido bajo las mismas condiciones. Igualmente, de acuerdo a la naturaleza de su corazón, recibirá y aceptará cada experiencia con una carga sentimental diferente. Y debido a que tiene diferente conocimiento, su escala de valores y sus parámetros o normas para discernir entre lo bueno y lo malo será asimismo diferente. Además, el discernimiento que cada uno tiene de una misma situación también será distinto. Algunos podrían decir que algo es malo y perverso y otros dirán de lo mismo que es bueno y hermoso. Lo que se considera educado en un país tal vez pueda ser censurado o juzgado como burdo o tosco en otro. De igual manera, el pensamiento de cada uno es diferente y la mayoría de ellos están en contra de la palabra de Dios. Cuando Adán vivía en el huerto del Edén, solo tenía pensamientos buenos, y era porque le había enseñado solo la verdad. Adán solo pensaba en lo bueno, pero desde que pecó, el conocimiento de lo verdadero se fue diluyendo en su corazón, siendo reemplazado por el conocimiento de lo falso. El conocimiento de lo bueno como amor espiritual, servir a los demás y tener compasión y misericordia fue reemplazado por el conocimiento de lo malo como la ira, la codicia y los deseos de la carne. Satanás controla el conocimiento de lo malo y lo induce a desobedecer a Dios. Les doy un ejemplo. Supongamos que uno de sus colegas ha hecho un buen trabajo y ha sido
reconocido por ello en público. En esta situación, Satanás podría controlar la mentira, la falsedad y el engaño que hay en su corazón y lo inducirá a tener malos pensamientos. Podría incluso llegar a quejarse pensando que esa labor no la hizo tal o cual persona, que en realidad no merece todo el reconocimiento y que no deberían mencionarlo solo a él, sino también a usted. Si en su mente solo tuviera el conocimiento de lo bueno, no pensaría así. Satanás no podría controlarlo y se regocijaría con lo que es bueno, diciendo que está feliz porque han reconocido la labor de su compañero e incluso seguiría su ejemplo. Por eso, el amor verdadero se deleita en la verdad y permanece en la verdad. Cuando la actitud de otro no está de acuerdo con lo que usted desea, si tiene malos pensamientos, entonces lo juzgará como egoísta y grosero. Podría incluso llegar a tener pensamientos enfermizos y una indisposición hacia esa otra persona. Tendrá graves problemas procurando ser paciente a pesar de su temperamento violento. Por otra parte, si tiene el conocimiento de lo bueno, si ve a otro actuar con maldad, no lo juzgará ni tendrá pensamientos incómodos, sino que procurará entender por qué ha hecho eso y lo comprenderá. Si llega a tener este nivel de bondad, ni siquiera tendrá que esforzarse por comprender a esa otra persona, sino que solo estará gozoso y agradecido. Siempre procurará ver e interpretar todo de buena forma. Estimados hermanos, si alguien desde su niñez hubiera cultivado e interiorizado solo la verdad en su corazón, entonces su mente estaría llena únicamente de ese conocimiento. Pero es un hecho que todos, desde su nacimiento, han aprendido y grabado en su mente conocimiento negativo y falso, por lo que cada pensamiento reproducido por su corazón será también en esa misma medida malo y falso. Por eso, luego de creer en el Señor, deberá de transformar su mente y sus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, conforme a la verdad. Entonces su forma de pensar también se transformará. Les doy un ejemplo. Si cocina algo con malos ingredientes, la comida de seguro le resultará mala. Por eso, si quiere hacer una buena comida, deberá reemplazar los malos ingredientes por otros buenos y frescos. De igual forma, cuando transforma su mente de acuerdo a la palabra de Dios, su forma de pensar también cambiará. Para ello, deberá oír la palabra de Dios y hacer de ella su alimento espiritual. Deberá adorar a Dios en espíritu y en verdad y aceptar la palabra con un sí y un amén. Si hace esto en forma diaria y constante, podrá crecer en el espíritu. Algunos dicen amén cuando la palabra de Dios está de acuerdo con su propia forma de pensar o criterio, pero la rechazan si no está de acuerdo con lo que piensan. Aún si la palabra le dice que el que se humilla será exaltado, hay quienes creen que no es fácil llegar a ser así, ni siquiera esforzándose mucho, y por ello rehúsan humillarse y servir a los demás. Si la palabra les enseña a poner la mejilla izquierda cuando alguien los golpea en la derecha y a dar su capa cuando le pidan la túnica, afirman que en este mundo no se puede vivir de esa manera. Piensan que eso los llevará siempre a una situación mala. Hermanos, el Dios Todopoderoso promueve y exalta a aquel que sirve y bendice al que obedece su palabra. Sin embargo, el que no cree en la palabra de Dios, sino que considera correcto lo que él piensa, aun si esto va en contra de la voluntad de Dios, es porque simplemente la palabra no concuerda con su propia forma de pensar u opinión. En muchos casos he visto que aquellos que conocen la palabra de Dios juzgan a otros con la palabra que conocen. En un sermón, citando a Esteban, dije que el Señor estaba parado a la diestra de Dios. Fue justo luego de la inauguración de esta iglesia y aún no había muchos miembros. Pero alguien afirmó que yo no sabía correctamente la palabra de Dios. El Señor está sentado a la diestra de Dios, pero dije que el Señor estaba parado y que por eso todo lo que dije estaba equivocado.
Hermanos, ustedes deben conocer la Biblia en forma exacta con los versículos que se complementan. No obstante, esa persona, solo por una cosa que oyó, pensó que todo lo que había escuchado antes estaba mal. Le preguntó, ¿podría alguien así entender la palabra de Dios? Creo que pasó toda la prédica pensando en esto. Hay muchos casos como este. Retomando el mensaje, el pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios es llamado pensamiento carnal. Satanás es quien pone en la mente del hombre pensamientos carnales. La Biblia nos muestra que Jesús reprendió a Pedro porque estaba obedeciendo un pensamiento carnal. Cuando Jesús dijo que muy pronto sería crucificado conforme a la voluntad de Dios, Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no dijo esto con mala intención, lo dijo porque se sentía apenado y no quería que Jesús fuera ejecutado. Cuando los demás oyeron a Pedro, pudieron haber pensado que lo que decía era algo bueno. Sucedió lo mismo con el rey Saúl. Dios le dijo en una ocasión que acabara con todo un pueblo, pero Saúl se quedó con lo bueno del botín. Y luego quiso justificarse diciendo que las había traído como ofrendas de sacrificio a Dios. Qué bien suena esto si lo oye con una mente humana natural y carnal. Pero, de acuerdo a la perspectiva de Dios, Saúl era malvado y desobediente. Volviendo al apóstol, Pedro dijo esto pensando que era lo mejor para el Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesús? No le dijo que lo que había dicho, lo había dicho porque lo amaba, sino todo lo contrario. Lo reprendió diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La actitud de Pedro era la de un hombre carnal, no era de Dios. En un sentido natural podía ser encomiable, no obstante, espiritualmente era algo que tenía que ser reprendido. Si usted me dice algo bueno con buena intención, y si yo, como el Señor, lo reprendo con dureza, muchos se disgustarían, se darían media vuelta y me dirían que lo que me han dicho, me lo han dicho con amor y por amor. No aceptarían mi reconvención. Los que de esta manera se ofenden no pueden obedecer la palabra, no tienen la madurez, entereza ni crecimiento espiritual para recibir reprimendas y están muy lejos de la roca de la fe. Por favor, no sea usted uno de estos que no miran las cosas de Dios, sino la de los hombres. Jesús en ningún momento fue gentil al reprender a Pedro. No le explicó amablemente que esos eran pensamientos carnales y que los otros eran pensamientos espirituales. Le dijo tajante y fuertemente, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús no quiso decir que Pedro era Satanás, sino que quería alertarlo que Satanás estaba controlando su mente y pensamientos carnales para que dijera y pensara algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. La gente carnal ve sus pensamientos carnales como algo bueno, prudente y sensato. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.